Bienvenidos a X Podcast. Soy Flor Murga y hoy traemos un tema de interés para los guatemaltecos. El pasado 24 de septiembre se realizó el trasplante renal a 2 pacientes a través de un donante cadavérico. Vamos a ampliar esta información con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Herrera Nájera, jefe del área de trasplante renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Primero, pues muchas gracias por esta invitación y como usted bien dice, es un tema de suma importancia, sobre todo, pues obviamente por el incremento de pacientes con esta enfermedad llamada insuficiencia renal crónica, en el cual pues su tratamiento definitivo pues es el trasplante renal, donde obviamente muchas veces vemos limitantes en cuanto a pacientes que están en lista de espera esperando un donador. Por lo cual, pues obviamente el objetivo de esto es poder hacer conciencia sobre la donación de órganos pues, entre los guatemaltecos. Doctor, explíquenos por favor en qué consiste el trasplante renal de donante cadavérico. Bueno, primero mencionar que hay 2 tipos de donadores, el donador vivo y el donador cadavérico, ¿sí? Entonces obviamente pues el donador vivo es el que se realiza con más frecuencia, ya sea vivo relacionado o no relacionado desde el punto de vista genético. Pero hay pacientes con insuficiencia renal crónica que por alguna razón no tienen un donador vivo, que obviamente pues, un familiar o alguien, digamos, un vecino, un amigo que esté dispuesto a poderle donar por diferentes razones. Entonces esa lista de pacientes renales va en aumento esperando un donador. Entonces otra alternativa es la donación cadavérica, en la cual pues obviamente consiste en pacientes con muerte cerebral. Es decir, son pacientes que generalmente o en su mayoría han sufrido algún accidente automovilístico, violencia, etcétera, alguna lesión a nivel de la cabeza. Y esto pues obviamente los lleva a presentar una muerte cerebral, lo cual es que el paciente pues está muerto, obviamente solo sostenido con diferentes aparatos en el intensivo, como menciono, como un ventilador, algunos medicamentos, monitores, pero en realidad es un paciente que ya falleció. Este paciente quien en vida, que es lo ideal, pudo haber dejado expreso que quisiera ser donador, pues al declararse la muerte cerebral en base a varios análisis clínicos como electroencefalogramas, ultrasonidos, Doppler de flujos cerebrales, igual manera pues esto evaluado por médicos afines a la ciencia neurológica, es decir, neurólogos, neurocirujanos, ya obviamente constan de que si hay una muerte cerebral, pues entonces se le avisa inmediatamente al coordinador de trasplantes, el cual está situado en la unidad de trasplantes ahí en la zona 9, y ya empieza todo el proceso de la entrevista familiar para poder ver si acceden a la donación. Ya que pues si acceden, se procede ya según el tipo de sangre, a escoger en un listado que hay a 2 potenciales donadores, 2 potenciales receptores, quienes serán pues obviamente los que puedan recibir el riñón basados en pruebas de compatibilidad y como le digo de grupo sanguíneo. ¿Cómo es este acercamiento con los familiares del donante fallecido para que pues accedan a que se pueda donar los órganos a los pacientes que lo necesitan? En realidad, pues esto, como le digo, hay personas asignadas exclusivamente para ello, que son el coordinador de trasplantes, quien hace esta entrevista familiar, en la cual pues desde el momento que los intensivistas donde pues esté hospitalizado este paciente, el cual ya falleció y se encuentra en muerte cerebral, como explicamos, manda la alerta hacia el coordinador. Siempre se da un tiempo, obviamente, de duelo, ¿verdad? A los familiares. Obviamente, pues ya los médicos tratantes han llevado un proceso de ir explicándole cómo va la evolución de este paciente,
para que obviamente después de indicarles pues, que ya falleció, se da un tiempo de duelo, como le digo, y ya pueda abordarlo el coordinador. Por supuesto, es importante mencionar que estos coordinadores obviamente han recibido diferentes cursos, etcétera, de cómo se debe de abordar a estos pacientes, porque no es fácil decir, bueno, mire, fíjese que viene el médico tratante, su paciente falleció, y atrás aparece el coordinador, mire, me da sus órganos, o sea, no, eso es muy chocante. Entonces, sí lleva una secuencia en cuanto a tiempo, en cuanto a la evolución, como le digo, del duelo, etcétera, para poderla tener. Generalmente lo ideal con esa entrevista es con familiares muy cercanos, es decir, padres o hijos, esposa, hermanos, etcétera, que son los que tienen más acercamiento en cuanto a la cotidianidad desde el punto de vista familiar, para que ellos puedan acceder. Sí deben de, obviamente, si hay 3 familiares, pues los 3 deben de estar de acuerdo, ¿verdad? Porque sí puede pasar de que uno, bueno, sí, me parece bien, pero 2 no. Entonces, en realidad, no se aceptaría la donación. Es mucho más importante y fácil, por ejemplo, lo de ahorita. Estar promocionando relaciones públicas en cuanto a diferentes campañas de donación de órganos, ¿verdad? O sea, hay lugares donde, por ejemplo, usted va a hospitales y hay carteles donde hay unos angelitos en el cielo tirando órganos hacia abajo, por ejemplo, ¿verdad? Y estar allí viendo sobre la importancia de la donación de órganos. Entonces, obviamente, conforme hay un poquito más de educación sobre ello, cuando usted llega a abordar a estos familiares, la respuesta va a ser, generalmente podría ser con mayor porcentaje positiva para la donación. Algo también importante que abre un poquito más sobre la entrevista familiar, y yo les digo a todos, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo puedo ser yo donante? Me dicen, ¿verdad? Entonces, pues hay instituciones en base a carnets, usted deja por escrito un carnet, inclusive hoy por hoy lo puede hasta dejar estipulado como un testamento, etcétera. Pero hay un método que yo lo considero hasta muy sencillo, y es la plática familiar. Suena un poco cruda esta plática familiar, pero digamos, estoy en la cena con la familia y decir, bueno, miren, si me llega a pasar algo, bueno, qué crudo, ¿verdad? Pero si me llega a pasar algo y llegan los médicos y les dicen, bueno, mire, él ya falleció, pero ¿podría usted donar los órganos? Por favor, no duden en decir que sí. Entonces eso, para la familia, cuando se le va a preguntar, va a decir, bueno, ese era uno de los deseos que tenía mi hermano, mi hijo, mi papá, etcétera, cuando falleciera, y prácticamente la respuesta, como repito, va a ser positiva. Pero como digo, todo depende de la campaña que nosotros hagamos, como, digamos, en ustedes como comunicadores y nosotros como los médicos del área esta del trasplante, que podamos nosotros realmente promocionar un poquito más lo que es la donación de órganos, hacer más conciencia en la familia, porque pues todavía hay mucha negatividad por múltiples factores culturales, religiosos, etcétera. Entonces, obviamente, pues eso hace de que la respuesta sea no, pero al final de cuentas es porque nosotros tampoco hemos logrado hacer más campaña sobre este tema. Guatemala es pionero en trasplantes renales y el pasado 24 de septiembre se realizó nuevamente este trasplante de donante cadavérico después de 5 años. El último había sido en el año 2019. ¿Nos puede ampliar un poquito más este tema? Digamos, mencionar lo que usted dice, el primer trasplante de donador cadavérico lo realizó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en 1993. Ese fue el primero que se hizo, y obviamente pues ya marcaba a nivel de Guatemala que era factible poder digamos, realizar un trasplante de donantes cadavéricos. Y luego pues esto fue creciendo hasta que realmente ya tenemos la ley desde el 2006, la cual ha presentado diferentes modificaciones, etcétera. Entonces, pues obviamente ya con esto fue creciendo el programa de donante cadavérico. Pero luego el último fue en el 2019, previo a la pandemia. Vino la pandemia, como que esto obviamente pues paró muchos programas, y uno de ellos fue el del trasplante. Y luego por unas u otras razones teníamos 5 años de no poder realizar un trasplante con este tipo de donador, que es el cadavérico. Y luego, pues obviamente se nos presentó una alerta, como usted bien menciona ahora, en septiembre recién,
y pues se hizo todo el proceso que explicábamos, donde pues a la hora de la entrevista familiar, ellos pues lo que nosotros catalogamos como una historia de amor, o realmente lo vemos como que el que dona es el héroe, porque al final él es el héroe, pues se logró pues obviamente tener una respuesta positiva para ello, y por ende pues procurar los 2 riñones y beneficiar a 2 pacientes en esa fecha. Entonces nosotros realmente pues fue muy importante, porque después de 5 años que no se obtenía este tipo de donante, pues sí esperamos que nuevamente vuelva a marcar un reinicio de obviamente poder tener pues, más donadores. Lamentablemente, el hablar de donación cadavérica, estamos hablando que alguien muere. Y pues no quisiéramos que esa parte sucediera, ¿verdad? Pero pasa. Entonces, pues obviamente, en lugar de decimos nosotros de que los riñones pues ya no sean útiles, pues poder darle vida a personas que sí lo van a necesitar. Por eso hablamos que son los héroes en esta etapa de la donación. Doctor, hasta ahora, ¿cuántos trasplantes de riñón ha realizado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Recientemente llegamos a realizar el trasplante en 930, son 930 trasplantes, de los cuales 103 de esos 930 son de donante cadavérico. Es decir, 52 donantes cadavéricos se le ha procurado sus riñones para llegar a ser 103 en total. De los 930, también se hacen en adultos. La mayoría del programa es, como vemos, de vivo, de adultos, pero también se han realizado trasplantes pediátricos. ¿Qué requisitos debe cumplir la persona fallecida para poder ser donante? Bueno, en realidad, usualmente, o generalmente son pacientes sanos que sufren un accidente, un acto de violencia, etcétera, como mencionábamos. Entonces llegan a intensivo todo el proceso. Luego, pues ahí son evaluados. Los cuales no deben de tener infecciones importantes. Su nivel de creatinina que sea lo normal. Que no tenga ninguna otra, por ejemplo, antecedentes muy importantes, hepatitis B, por ejemplo, etcétera, sí, porque obviamente esto pues lo va excluyendo. Entonces todo eso se hace en base a exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete, más evaluaciones de diferentes especialistas para poder determinar que sí lo sean. No digo recientemente, pero sí lo último es que ya se ha logrado también definir lo que se llama donación con criterio expandido, debido a que como también seguimos con la escasez de donantes, entonces a nivel mundial decidieron pues expandir estos donadores. ¿A qué me refiero? Lo que hablábamos, los criterios del donante, creatinina normal, que no sea hipertenso, por ejemplo. Pero se ha demostrado que aquellos pacientes, por ejemplo la edad también, ¿verdad? Era un factor. Hoy, por ejemplo, antes pensar en un donante de 65 años pues, era como que un poquito descabellado. Hoy ya no. Ya se ha demostrado que este paciente de 65 años ya es un donador con criterio expandido, pero que también obviamente sus órganos en general, pues obviamente pueden ser donados. O aquel paciente hipertenso por antecedente, antes era excluido. Hoy, pues como criterio expandido, pues igual aquel hipertenso con antecedente de hipertensión controlada, pues también lo puede ser. Entonces sí, los criterios se han expandido bastante, pero obviamente siempre son previo a realmente seguir con el proceso de poder procurar los riñones, sí deben ser evaluados minuciosamente con todos los análisis que le digo para realmente saber que puede ser un donante propicio. Muchas gracias, doctor. En este momento vamos a hacer un corte comercial. Quédense con nosotros, volvemos en un momento. Hola, soy el doctor Oliver Aroche, jefe del Departamento de Farmacovigilancia del ICS. ¿Y qué es farmacovigilancia? Farmacovigilancia es la ciencia y actividades que están dirigidas al seguimiento de las reacciones que puede presentar el uso de cualquier medicamento. En el instituto nos preocupamos por brindarle medicamentos de calidad y de darle seguimiento al uso que ustedes le dan a esos medicamentos. Para poder hacer una notificación
de las reacciones que pueden presentar, se cuenta con una boleta de notificación. ¿Qué pueden notificar ustedes? Cualquier reacción, una alergia, un dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo o muchas otras situaciones. ¿En dónde podemos hacer nosotros una notificación? Pueden solicitar en sus unidades la boleta de notificación de reacciones adversas para pacientes. Esta constará de algunos espacios. El primero, donde ustedes anotarán todos sus datos generales. El segundo, donde ustedes anotarán el medicamento con el cual han tenido la reacción adversa, las fechas y otros datos referentes a este. Y un tercero donde ustedes indicarán qué otros medicamentos utilizan, para qué enfermedades los utilizan y qué situaciones se han dado. Si usted tiene problemas para llenar su boleta, puede hacerlo con la ayuda de alguno de sus familiares o con el personal de salud de su unidad. Una vez completadas las boletas, ustedes pueden presentarla al monitor de farmacovigilancia de su unidad para que éste le dé el seguimiento correspondiente. En el instituto nos preocupamos por la seguridad de los medicamentos de calidad que le proveemos. Por favor, contribuya a fortalecer el programa institucional de farmacovigilancia. Continuamos en X Podcast, hoy con el invitado Dr. Carlos Herrera Nájera, jefe del área de trasplante renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien nos está ampliando sobre esta información. Doctor, ¿qué tipo de evaluación debe someterse la persona que recibe la donación de riñón y cuánto tiempo lleva? El paciente, cuando se le diagnostica insuficiencia renal crónica, es captado o trasladado al servicio de nefrología. Ahí lo importante del nefrólogo dentro de este programa, ya que son ellos los que diagnostican y luego le dan seguimiento a estos pacientes. Deciden, según obviamente las cualidades del paciente, cualidades médicas, por supuesto, si debe de estar en un programa de hemodiálisis, diálisis peritoneal. Pero paralelo a ello, les están hablando de la importancia de someterse a un trasplante renal. Entonces, pues obviamente vienen ellos, se anotan en una lista y el que tiene donador, un potencial donante vivo se presenta a la unidad para empezar el protocolo. Este protocolo, pues iniciamos con lo que son pruebas propiamente de histocompatibilidad, grupos sanguíneos, y así van diferentes fases donde se le van realizando exámenes a ambos, tanto el que recibe como el que dona. Exámenes, por ejemplo, sanguíneos, placas radiológicas, tórax, por ejemplo, estudios más específicos de los riñones, tanto para uno como para otro, etcétera. Entonces, para completar lo que nosotros conocemos como un protocolo para el trasplante renal. Esto le puede llevar al paciente receptor alrededor de unos 3 meses, a veces un poquito más, porque obviamente pues, el volumen de pacientes que tenemos es muy grande, cada vez se agregan más a esta lista, lo que hace que obviamente se prolongue un poquito más esta fase, pero un promedio son de 3 meses. Ya que se completa ese protocolo o esos 3 meses, tanto para el receptor como para el donador, ya se hace una evaluación final de parte de los nefrólogos para pues, ver que todo esté bien desde el punto de vista clínico, físico, incluso evaluación psicológica, evaluación por parte de trabajo social. O sea, es todo un proceso. Ya que esto se completa, se presenta a un comité. Entonces ya el comité da el visto bueno para poderle ya asignar una fecha para el posible trasplante. Estas fechas o esta lista de espera, pues lamentablemente, pues si son algo prolongadas, vamos a lo mismo. La cantidad de pacientes con este diagnóstico cada vez va en aumento en nuestro país y el Seguro Social no es ajeno a ello. Pues, entonces, obviamente, la lista de espera pues va aumentando, sobre todo que aunque fue hace 4 años, 5 años, pues todavía venimos arrastrando las secuelas de la pandemia, que también esto hizo que se atrasara o se prolongara estas listas de espera. ¿Cuánto tiempo se lleva la operación? Bueno, la cirugía consiste en realidad en 2 cirugías. Entonces nosotros contamos en la unidad de trasplantes del Seguro Social con 2 quirófanos exclusivamente para ello. Entonces primero ingresa el donador, ingresa al quirófano 2, pues obviamente, bajo obviamente la responsabilidad en cuanto a la anestesia, etcétera, de anestesiólogos entrenados en ello,
y la cirugía pues sometida generalmente o principalmente por médicos urólogos con el apoyo también de cirujanos. Luego cuando ellos pues ya más o menos llevan una media hora, un poquito más de la cirugía que ya van realizando cerca de lo que es la extracción del riñón, entra al quirófano 1 el receptor, que de igual manera pues siempre obviamente primero pues el monitoreo anestésico, etcétera, y luego pues ya inicia la intervención por parte de lo que son los cirujanos en trasplantes. Se extrae el riñón, se perfunde, se pasa al quirófano 1 para el implante, sale ya el donador y luego del implante pues ya obviamente se termina de cerrar la herida del receptor. Todo este proceso desde que ingresa el donador al receptor son un promedio de 3 horas, 4 horas, a veces puede ser un poquito más, depende de paciente. Obviamente variantes anatómicas que tiene que el riñón pues obviamente es un poco más prolongada el acto quirúrgico, por ejemplo, pero promedio 3 horas y media, 4 horas en los dos actos quirúrgicos, los cuales pues hasta cierto punto son prácticamente simultáneos. ¿Cuáles son los cuidados que debe llevar el que recibió la donación para tener una mejor calidad de vida? Bueno, definitivamente lo importante del trasplante renal es que nosotros estamos incorporando, o el paciente se está incorporando arriba del 90% en cuanto a calidad de vida a la sociedad. Eso es bien importante, pero obviamente debe tener ciertos cuidados. Primero, pues el paciente debe tomar medicamentos e inmunosupresores. O sea, el riñón, aunque hubo una compatibilidad adecuada, por ejemplo, la mejor compatibilidad es de hermano a hermano. Entonces, aunque haya sido el hermano, igual hay que darle estos medicamentos inmunosupresores. Lo que son medicamentos que tratan a propósito de bajar las defensas, porque al tener un riñón, el cuerpo lo puede reconocer como un cuerpo extraño. Dice, wow, ¿qué hace esto aquí? ¿Verdad? Lo tengo que sacar de mí porque es un cuerpo extraño. Entonces estos medicamentos lo que hacen es bajar estas defensas a propósito para que obviamente nuestro cuerpo no vaya a reconocer este riñón como un cuerpo extraño. Al tener defensas bajas, pues obviamente también puede tener algunos efectos. Estar más propenso a infecciones, es decir, un catarro le da a uno, pues bueno, no está preocupante, le da a ellos, pues puede ser algo más severo, pues entonces generalmente, sobre todo los primeros meses, que es cuando estos medicamentos están en dosis mayores, pues evitar áreas donde vea pues muchas personas, etcétera. Pues obviamente su dieta es básica, esta obviamente es manejada por un nutriólogo desde el Seguro Social, quien obviamente pues les indica qué dieta deben de tomar o no. Por supuesto, la actividad física, se les indica qué actividades físicas. Digamos, por ejemplo, un paciente trasplantado debe evitar, por ejemplo, un deporte de contacto por la situación donde va el riñón y poder sufrir un trauma. Entonces, todos esos cuidados, esas indicaciones se les va dando constantemente a los pacientes trasplantados, los cuales son citados inicialmente cada 15 días, luego cada mes, y así lo van prolongando conforme vaya evolucionando el paciente de parte del servicio de consulta externa, siempre por parte de los nefrólogos. Usted mencionaba anteriormente que ha habido un aumento de problemas renales en Guatemala. ¿Qué recomendaciones da para que empecemos a bajar y a cuidar nuestro cuerpo y evitar que pues lleguemos a necesitar un trasplante renal? Bueno, la principal causa de la insuficiencia renal, hoy por hoy, es la diabetes. Entonces tenemos pacientes con nefropatía diabética, que cada vez va creciendo más. De por sí la diabetes ya es una enfermedad que ha crecido muchísimo a nivel mundial, y pues en Guatemala obviamente es así también. Entonces el paciente diabético, pues obviamente mantener sus dietas adecuadas, sus controles de azúcar adecuados, sus chequeos con sus médicos constantes, para evitar que pues obviamente esta diabetes se salga de control y obviamente pueda dañar los riñones. Pero en términos general, los cuidados que nosotros debemos de tener son líquidos. Se recomienda mucho tomar agua. Hay quienes dicen como regla 2 litros, es decir, 8 vasos de agua. Pues si se puede hacer más, mejor. Obviamente eso es importante. Ejercicio. El ejercicio pues es básico, tanto mental como físicamente. Evitar malos hábitos, como por ejemplo es el tabaquismo, o muchos pacientes que toman mucho analgésico, que me duele la cabeza, me duele la pierna, y se automedican.
y no saben que muchos de estos medicamentos, sobre todo de la familia de los AINES, pues al final es un nefrotóxico y nos puede ir dañando. Tenemos, por ejemplo, pacientes en la costa sur, donde obviamente pues le han llamado esto a un problema renal mesoamericano por toda la extensión de la costa que es de Guatemala, parte de Salvador, Honduras, Nicaragua, donde son pacientes que trabajan en el campo, cañeros, y que incluso por hacer turnos extras, por razones obvias, pues están bajo el sol, en este trabajo se deshidratan, están tomando aguas carbonatadas, por ejemplo, por tratarse de hidratar, empiezan con dolores de espalda por el tipo de trabajo, entonces empiezan ellos mismos a automedicar con estos medicamentos. Entonces obviamente todo eso no debe pasar. Todo se concreta en tener hábitos adecuados, el hipertenso mantener sus niveles de presión adecuadas, el diabético adecuado, y si no tengo una u otra, pues siempre los hábitos que mencionábamos, que básicamente van en cuanto a lo que es la alimentación, el hidratarse bien, un ejercicio adecuado. ¿Podría hablarnos sobre el programa de trasplante renal, ya que es histórico en Guatemala? Sí, solo como un paréntesis al decirme, obviamente, los cuidados del receptor. Importante también el donador. El donador vivo, primero, debe saber que su vida continúa siendo igual de normal a como antes que donó. Con cuidados, por supuesto, los cuidados que deberíamos de tener todos con 2 riñones. Vamos a lo mismo. Hidratarnos adecuadamente, evitar la famosa esta frase que dice comida chatarra, adecuada pues nutrición, ejercicio, etcétera. Y el donante puede dar una vida normal, ¿verdad? Es decir, quiero hacer familia, puede hacer familia. El donante de sexo femenino, pues deseo tener hijos. Claro que pueden tener hijos. Entonces sí que sepan que el donante obviamente sí lleva una vida, puede una vida completamente normal. Y solo hablar de que también la donación, recordemos que la ley dice que es gratuita y voluntaria. Ahora, respecto a la última pregunta de lo histórico, pues esto es muy importante. Yo digo siempre que la unidad de trasplantes del ICS la considero una unidad de las primeras grandes hazañas dentro del trasplante. Primero mencionar que en 1986 se hizo el primer trasplante dentro de la institución. Ya 3 años atrás se había realizado el primero en Guatemala, en un hospital privado, pero en realidad ya a nivel del Seguro Social fue en 1986, como le menciono, donde vino un apoyo de médicos mexicanos en conjunto con un grupo de médicos, los pioneros, le llamo yo, más maestros de uno acá en Guatemala, quienes pues obviamente iniciaron ese programa en mayo, específicamente el 6 de mayo. Y luego pues este programa fue creciendo considerablemente hasta pues obviamente ir cada año, tratar de ir aumentando el número de trasplantes. Empezaron con 6, 10, hoy por hoy pues ya realizamos alrededor de 45, 50. Todavía pues obviamente se pueden realizar más, por supuesto que sí, y es al final la meta. No como un número, no como una cantidad, sino más trasplantes obviamente enfocados en lo que es la calidad y mejorar la sobrevida de estos pacientes. Al decir de las primeras hazañas es porque, por ejemplo, hablábamos de que se hizo la primera procuración cadavérica. En el Seguro Social también se empezó a realizar las primeras nefrectomías videolaparoscópicas, es decir, ya al donante no es necesario hacerle aquellas incisiones grandes que llevan recuperación un poco más tardía, sino ya se hace por video con las ventajas de ella. Y obviamente pues el Seguro Social también fue de los pioneros de los trasplantes cruzados, que es otro tema muy interesante que se puede tocar en otra ocasión, que es cruzar los donadores como una fuente más de donación, los de los criterios expandidos, trasplantes pediátricos. Entonces en sí realmente ha ido creciendo cada vez más el programa y históricamente, pues como le digo, mencionamos, ya llevamos alrededor de 930 trasplantes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos volverlo a invitar en otra ocasión, ya que el tema de trasplante renal pues, es bastante amplio y lo que queremos es llevarle información a nuestros afiliados y a todos los guatemaltecos. Esto fue ICS Podcast. Esperamos que nos acompañen en otra oportunidad. Síganos en nuestro canal como ICS GT y los esperamos en una próxima.